Volvemos a darle la bienvenida a nuestro invitado Guillermo Lat Huarache, el psiquiatra, parte del Instituto Nacional de Salud Mental. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Siempre tenemos algún familiar, algún amigo o directamente nosotros podemos sufrir por una pérdida que depende de cómo sea esa pérdida, ¿no? Cómo fallezca nuestra persona querida, ¿no? Puede ser por un accidente que creo que de acuerdo a la manera puede ser mucho más doloroso. ¿Qué opina usted y qué puede recomendar a las personas que se están viendo? Efectivamente, quienes sufren una pérdida más traumática sufrirán más dentro de este proceso de duelo. El proceso de duelo, que biológicamente hablando es necesario para poder pasar por este dolor, ¿no?, es fundamental en toda la raza humana y está presente en todos los seres humanos. Sirve para mitigar, entender lo que significa la pérdida de alguien. Ahora, cuando se habla sin haber tenido algo muy cercano como la concepción o filosofía de la muerte, por lo general algunas personas dicen, sí, estoy preparado, no me pasa nada, yo lo recibo bien. Pero hay otras personas que le temen a la muerte. ¿Qué podría decir al respecto? Creo que todos los seres humanos le tememos a la muerte. Sí, sin excepción. Sin excepción. Algunos probablemente podrán entenderla de forma diferente, ¿no? El epicureísmo, que es una filosofía bastante antigua, el budismo, tienen formas diferentes de abordar el proceso de la muerte, a diferencia de los otros abordajes de Occidente, ¿no?, en donde la muerte es considerada como una situación sin regreso, ¿no?, sin sentido en muchas ocasiones. Ahora, ¿cómo podría usted recomendar la concepción o cómo ver la muerte en el día a día o dentro de la familia, por ejemplo? ¿Cómo, por ejemplo, le podemos explicar a un niño el hecho de haber perdido a su abuelo o a su hermano o a su padre, que es algo tan fuerte, ¿no? ¿Cómo se le explica, cómo se puede conllevar eso en la familia? Bueno, hay dos tipos de abordaje. Uno es el abordaje propiamente psicoterapéutico, el que da un psiquiatra o un psicoterapeuta entrenado, y otro es el que los familiares dan a los niños, a los adolescentes o a los propios adultos, ¿no? Son dos formas de abordar diferentes. La primera va a tener como necesidad de que haya un gran sufrimiento que no es capaz de espontáneamente resolverse. Un duelo, por lo general, dura unos 3 meses aproximadamente, en donde hay un intenso sufrimiento y hay otros síntomas también que lo acompañan, pero cuando esto se desborda y no permite que el individuo viva normalmente, eso sí, requiere un abordaje médico o psicoterapéutico. Mientras que el abordaje familiar va a depender de la edad de quien está sufriendo una pérdida, porque va a ser muy diferente que expliquemos lo que significa la muerte a un niño menor de 5 años, a uno que está en la pubertad, a uno que está en la adolescencia, o uno que ya es adulto. Le toca distinto a cada persona, ¿no? También de acuerdo a su personalidad, a cómo ve la vida también, ¿no? Efectivamente. Va a haber diferentes formas de abordar, de acuerdo a la edad, de acuerdo al grado de instrucción, de acuerdo al sexo inclusive, porque cada persona va a afrontar esa dificultad de manera diferente. Y, por ejemplo, ahora también recuerdo tanto que se está conectado entre las redes sociales, muchas personas comparten también, porque es parte de la vida, el hecho de despedir a un ser querido, ¿no? Y pueden compartir fotos, otros incluso hablan en las redes sociales dirigiéndose a esa persona que acaba de partir a otro mundo, ¿no? Entonces, ¿qué opina de eso? ¿Está bien? ¿Es algo bueno como terapéutico el hecho de escribir en el Facebook, en el Twitter o en el blog? No lo sé. O porque también hay gente que lo juzga, ¿no? Dice, pero ¿por qué están escribiendo si esa persona ya no está? Nadie lo va a leer, lo van a leer otras personas que están sufriendo la misma pérdida, ¿no? El proceso de duelo supone el empleo de los rituales que normalmente existen en nuestras sociedades. Cada sociedad va a tener un ritual para poder despedir a sus muertos. Y eso de alguna forma también nos aproxima a los que estamos pasando por el duelo a la realidad de la pérdida, ¿no? Por ejemplo, un niño menor de 5 años debe ya participar en el ritual de la muerte. ¿Cómo? Aproximándose a la persona que ha fallecido, ¿no? Y entendiendo lo que esto significa en el lenguaje que le conviene más a él, ¿no? Debido a toda la serie de fantasías y de idealizaciones que puede tener un niño acerca de lo que significa la muerte o los temores que también puede aparecer. Entonces, el uso de los rituales
¿no? Es fundamental para poder pasar adecuadamente por este trance del duelo. Por ejemplo, ahora que habla de los rituales, muchas veces en los mismos velorios, muchas personas deciden no acercarse al cajón porque les parece muy chocante y quieren recordar a la persona como en vida, ¿no? No verla ahí. ¿Cree que es bueno que ciertas personas sí estén ahí cerca y viendo al ser que ha partido o no? ¿Es muy chocante? Va a depender, ¿no? Indudablemente puede ser chocante si es que la persona muerta ha fallecido por un hecho sumamente traumático, ¿no? Me imagino una herida de guerra en la cara, por ejemplo, ¿no? O que haya sufrido una quemadura por completo, ¿no? La aproximación a eso indudablemente va a causar más dolor que propiamente mitigar el dolor. Ahora, también mencionaba que, de hecho, cada persona lo va a tomar de acuerdo a la edad que tiene, de acuerdo a la situación, ¿no? Por ejemplo, en los adolescentes, que es toda una etapa, perder una madre, perder un padre debe ser muy fuerte. O sea, de hecho, para cualquier persona perder un ser querido es sumamente doloroso, ¿no? Pero para un jovencito o jovencita tiene un montón de dudas, un montón de complicaciones, parte de la edad, ¿no? Y vienen los familiares y muchas veces de la manera más coloquial quieren acercarse, pero finalmente cualquier palabra no te va a dar consuelo. ¿Qué nos puedes recomendar para eso, ¿no? Que claro, es algo doloroso, pero también es parte de la vida que se da cotidianamente, ¿no? Va a depender del estado de duelo en el cual se encuentre un individuo, y más aún un adolescente. Kluber, una psiquiatra de hace unas 3, 4 décadas, hablaba de que todo duelo pasa por una serie de etapas, ¿no? La primera etapa, ¿no?, es la etapa de la negación, el hecho de no aceptar que esto está ocurriendo. En una segunda etapa, una etapa de ira, de no soportar la situación y de culpar, ¿no?, a Dios, a la sociedad de lo que está ocurriendo, ¿no? Una tercera etapa es la negociación, ¿no? Si esto ocurre, yo hago esto para que de alguna forma pueda de repente esta persona o mi pesar disminuir, ¿no? Finalmente las dos últimas ya son una etapa de mucha mayor consolación, una etapa de depresión donde hay una aceptación final de que la muerte es una situación que tiene que aceptarse necesariamente. ¿Y los familiares o personas cercanas, amigos, cómo pueden apoyar sin ser un estorbo o sin ser una presión para estas personas que están en este momento tan sensible, ¿no? Porque muchas veces queremos ayudar, pero no sabemos cómo, no hay palabras, como se dice cuando se da el pésame, ¿no? Bueno, depende de quiénes vayan a querer ayudar. Las personas que van a ayudar directamente y que deben ayudar, ¿no?, a los más desvalidos, a los que no entienden la situación como un niño o un adolescente, van a tener que usar un lenguaje lo más apropiado a la situación etaria en la que se encuentran, por una parte. Se debe preferir o pretender hablar acerca de las emociones que se están teniendo, acerca de los temores que se están teniendo. Muchos niños y adolescentes tienen muchas fantasías acerca de lo que significa la muerte y en ocasiones se culpan de las mismas. Entonces todos estos temores, ¿no?, deberían ser puestos sobre la mesa, usando el tema de su programa, para que de alguna forma esto pueda discutirse con amplitud, sin presionar, por supuesto, quien está asumiendo esto, está sufriendo esto, con la finalidad de disminuir el dolor. Ahora, si yo siento o parte de la familia se da cuenta que un miembro no está adaptándose, ¿no?, a esa pérdida, han pasado quizá 3 meses o un tiempo más prolongado y no habla, o es como si no pasara nada. También hay muchas personas que es como que no lloran, no gritan, o sea, no expresan ninguna emoción. Entonces también es preocupante cuando tienen ese tipo de reacciones. ¿Qué podemos hacer al respecto? Probablemente estén entrando en una suerte de apagamiento, embotamiento emocional, ¿no?, por el cual no pasan por estas fases que normalmente han de pasar. No todos, por supuesto, tienen que pasar necesariamente una por una. A veces uno se salta estas fases, ¿no? Pero en cuanto a que no se exprese adecuadamente la emoción del sufrimiento, ya eso debe hacernos sospechar de que tal vez haya alguna patología de por medio. En muchas ocasiones la depresión puede manifestarse así. Vamos a hacer una pausa, Guillermo, y al retorno vamos a invitar a más personas a que puedan participar del tema. Puedes dejar tu comentario a través de nuestras redes sociales Facebook y Twitter o llamarnos al 212-4024. Ya regresamos. ¿Todo bien?
Continuamos en Sobre el Tapete. Soy Carolina Cifuentes. Me encuentro con el psiquiatra Guillermo Lav Huarachi. Él es parte del Instituto Nacional de Salud Mental. Estamos hablando de la pérdida de un ser querido, cómo afrontar esta pérdida, cómo también apoyar a algún conocido, algún familiar que no sobrelleva bien esta situación. Así que tú puedes participar del tema si estás pasando por una situación similar al 212-4024, escribirnos al Twitter y Facebook de Capital. Estábamos hablando de aquellas personas que no expresaban nada, ¿verdad, Guillermo? Aquellas personas que eran inertes, quizás no gritaban, no lloraban nada. Entonces otras personas se exaltan o se admiran de esa situación que no expresa nada. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Nos podrías dar un consejo como familiar? ¿Qué decimos? ¿Los dejamos, los respetamos, que estén en su espacio? Pero si pasa mucho tiempo uno también se preocupa, ¿no? Todo depende. Por ejemplo, los hombres tendemos a ser así. Tendemos a no expresar y a no compartir nuestros sentimientos con otras personas. En general. En general. Esa es la forma de ser habitual de un varón. A diferencia de las mujeres que más bien comparten emocionalmente lo que sienten. Pero cuando esta sensación de embotamiento dificulta la vida cotidiana de un individuo, no le permite funcionar adecuadamente en el trabajo, en la familia, no le permite adecuadamente expresar sus emociones con las personas más cercanas, entonces podríamos ya estar hablando de que esto tiene un impacto sobre la salud mental de este individuo. Tal vez algún cuadro depresivo, tal vez algún cuadro de estrés postraumático, dependiendo de la muerte, como ya sea. Ahí sí directamente tendremos que buscar un experto en el tema, un especialista, ¿no?, para hacer terapia. Vamos a recibir una llamada que tenemos en espera. Aló, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gusto de escucharlo, doctor. Estoy llamando acá del Cercado de Lima. Ana. ¿Qué tal? Ana. Sí. Cuéntanos. Okay. Mire, ¿sabe qué? Bueno, yo tengo una amiguita que, bueno, ella es hija única, ha tenido un hijo, ¿no? Tiene jovencito de 17 años. Ella, bueno, se separó de su pareja y estuvo viviendo con sus padres. Prácticamente ese jovencito de 17 años se ha criado con sus abuelos maternos. Entonces, ¿qué pasa? El abuelo ha vivido 94 años. La abuelita 93 años. Primero se fue el año pasado, que fue el abuelito. Y este año se ha ido a la abuelita. Y la mamá ha trabajado en Huacho y prácticamente siempre el que han estado pendientes de él de ellos por la edad, ha sido este jovencito de 17 años. Entonces ahorita él entra en una depresión tan fuerte que ahorita él está medicado, no pueden sacarlo del trauma de perder a sus abuelitos, y encima 17 años yo pienso que se le ha combinado la adolescencia, los traumas, las situaciones emocionales con esta situación de la pérdida de sus abuelos. Prácticamente se han ido sus bases, ¿no? Todo lo que él, inclusive el jovencito, era bien pegado a casa, él venía a estudiar y se ha dedicado a los abuelitos. Entonces yo converso con él y me dice, yo, ¿sabe qué, señora? No puedo, inclusive no podía dormir. Él está hasta ahorita medicado. ¿Qué podría aconsejarlo? ¿Cómo podría ser, doctor? Porque sinceramente qué difícil, porque uno tiene hijos y se siente identificada como madre y ya no sabe qué hacer. Gracias, doctora. Perfecto, Ana. Muchas gracias por tu testimonio. Muy interesante, ¿no? También mencionamos lo de los adolescentes. ¿Qué le puedes recomendar, Guillermo? La sumatoria de varias situaciones de estrés o de pérdida van a hacer que la pérdida se sienta mucho más, ¿no? Un muchacho adolescente que recién está adquiriendo toda su fortaleza emocional, ante este tipo de pérdidas indudablemente va a sufrir demasiado. Algunas veces yo siento que incluso cuando son adolescentes y tienen este tipo de pérdidas, su personalidad cambia a 180 grados. O sea, quizás que era muy tranquilo, como ha mencionado Ana, puede ser que se vuelva más rebelde o más renegado con la vida, el futuro como viéndolo muy turbulento. Entonces eso es un quiebre muy fuerte que hace falta ahí justamente personas que te ayuden a tener un poco más de tranquilidad para avanzar, ¿no? Lo penoso en esta situación es las figuras que ejercían la paternidad. Son los abuelos. Aparentemente, según lo que entiendo del relato de la persona que he llamado, los padres no han tenido mucha influencia. Ninguna, prácticamente. Y aquí es fundamental, ¿no?, el papel de los padres para poder mitigar el dolor, hacerles entender el dolor, ¿no?, ver las perspectivas de que esto significa, ¿no? Porque es como una doble pérdida, ¿no? El hecho de que en su cuadro no es lo tradicional tener a sus padres
biológicos directamente, sino haber sido criados por sus abuelos y que ellos hayan partido de una manera muy seguida. Entonces, perdido a sus padres abuelos. Es un impacto, claro, fuerte. ¿No? ¿Y qué podría hacer Ana, ya que conoce al joven, apoyarlo? ¿Cómo le puede apoyar? Yo no creo que en este momento, dada la situación de este joven, vaya a simplemente el diálogo, la cercanía emocional de alguien de autoridad para él, vaya a ayudarlo. Creo que él necesita tratamiento farmacológico y psicoterapéutico porque requiere entender qué es lo que está pasando, ¿no? Y esta incertidumbre es justamente lo que en muchas ocasiones da lugar a una serie de ideas distorsionadas, por supuesto, de la realidad, en donde los jóvenes tienden a asumir inclusive que son los responsables de la muerte de sus padres o en este caso de los abuelos. No sabemos, porque en el relato que hemos escuchado no sabemos qué es lo que está pensando este muchacho. Pero habitualmente, dado que él, como adolescente, no se comunica, no tiene figuras paternales a las cuales aproximarse, entonces indudablemente... Y eso también es un cambio, o sea, tiene 17 años, pero me imagino que pronto va a cumplir 18, pasa mayoría de edad y siente mucho más peso porque ya tiene que valerse por sí mismo, entre comillas, en la sociedad, ¿no? ¿Crees que, por ejemplo, si entra a tallar la mamá o el papá, sería positivo para él? Podría ser positivo dependiendo de la manera como vayan a abordarlo, ¿no? Porque si menosprecian los sentimientos de este adolescente, la cosa está perdida. Hay que apreciar los sentimientos, buscar los temores que se tienen, ver cómo asumen la responsabilidad de lo que ha ocurrido, ¿no? Y ver las fantasías que tienen al respecto de la muerte de los abuelos, ¿no? Este sufrimiento es bastante serio el que está teniendo, porque en un lapso de un año se han muerto los dos padres abuelos que ha tenido, ¿no? Entonces eso va a dar lugar a una respuesta del sistema nervioso muy intensa en la primera muerte. Y con la segunda, cuando aún no se ha producido la salud, la recuperación de la salud emocional, nuevamente otro golpe. Indudablemente esto requiere medicación, requiere un abordaje psicoterapéutico. Guillermo, vamos a escuchar algunos comentarios que nos están dejando en las redes sociales con nuestra compañera Tatiana Alemán. Adelante, Tatiana. Así es, Caro. Hemos puesto en las redes sociales para todos nuestros seguidores la pregunta: ¿cuál es la pérdida más dolorosa de tu vida? ¿Cómo superaste después de un duelo? Y vamos a leer los comentarios. Vemos que Arif nos dice: la de mi madre hace casi 2 años, pero tuve las fuerzas y el apoyo de familia, enamorada y amigos para poder superarlo. Él mismo nos comenta y dice que entender que es el curso de la vida es doloroso, pero hay que aceptarlo, disipar el dolor sin deprimirse y poder superarlo. Finalmente, Doris Vargas nos dice que fue la pérdida de su mami la que fue bastante dolorosa y que siempre la extraña y bueno, evidentemente la recuerda. Esos han sido entonces los comentarios de los usuarios en Twitter. Perfecto, Tatiana, muchísimas gracias. Estamos en contacto en breve. Seguimos. ¿Qué puedes deducir de estos comentarios que nos han dejado en el Twitter, Guillermo? Hay un comentario que dice: hay que aceptarlo. ¿No crees que la mayoría de personas llegan a aceptar esta pérdida? Tarde o temprano tienen que aceptarlo. No hay forma de mantenerse en las etapas previas de un duelo. No hay forma de negarlo eternamente, a no ser que sea a costa de la propia enfermedad mental. Porque el mantenerse en las etapas previas del duelo va a dar lugar a una intensa reactividad del sistema nervioso. Las defensas no van a poder soportarlo y se va a entrar necesariamente en una patología mental. Ahora, yo también me pongo a pensar cuando muchas veces se da la situación, por ejemplo, en el trabajo o en el barrio, ¿no? Uno se entera de algún vecino, de algún conocido, porque no es alguien tan cercano, pero que lo conoces, que ha fallecido, pero quizás tú no te llevabas tan bien con esa persona. ¿Crees que finalmente siempre, cuando alguien fallece, finalmente se le recuerda como alguien bueno o se ve lo positivo de esa persona que ha partido? Lo ideal, desde un punto de vista filosófico, es entender la pérdida de cualquier otro ser humano, ¿no?, como una pérdida propia, ¿no? Como decía un dicho de un recordado poeta Don, las campanas no solamente vuelan por ti, ¿no? Es necesario, por tanto, asumir que la pérdida ajena, aunque sea la pérdida de una persona de no muy buena reputación, ¿no?, debe ser sentida como una pérdida a la cual estamos expuestos todos. Cierto respeto, ¿verdad? Indudablemente. Vamos a darle pase a otra llamada. Aló, buenas tardes. ¿Hola? No escuchamos al oyente. ¿Está ahí?
Aló, buenas tardes. ¿Me avisan? Claro, si pueden llamarnos en lo que queda del tiempo de este tema al 212-4024, seguir comentando en las redes sociales, en el Twitter y en el Facebook. Guillermo, por ejemplo, en otro tipo de duelos, ¿no? Por ejemplo, cuando hay divorcios, separaciones, términos de una relación, ¿no? También se los ve de una manera filosófica como una muerte, porque es algo que ha terminado. ¿Cómo tú aconsejas llevar también ese tipo de situaciones? Es casi como, aunque con sus variantes, como la pérdida de la vida de alguien querido, o la pérdida de la propia vida, ¿no? Porque esa también es otra forma de duelo. También se va a pasar por estas etapas, ¿no? La única diferencia es que no va a haber la imposibilidad de recuperar a esta persona a la vida nuevamente, ¿no? Mientras que en un divorcio hay muchas personas que pueden reconciliarse, la posibilidad de que haya cierta esperanza de solución de una pérdida como esta puede darse. Me dicen que ya entró la llamada, vamos a darle chance. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Yulisa. Yulisa, ¿de dónde nos llamas? De San Juan del Lurigancho. Cuéntanos, ¿qué opinas del tema? ¿Qué experiencia quieres compartir? Bueno, es una experiencia un poco compartida. Lo que pasa es de que hace muy poco tiempo, mi mamá ha perdido a su hermano mayor. Entonces ha sido un dolor muy fuerte para ella y obviamente para mí también, que soy su hija, ver ese dolor hacia mi mamá. Entonces yo quisiera recibir de repente un consejo de que cómo poder ayudarla viendo ese sufrimiento a mi mamá, ¿no? Mi mamá, que ya pasó ya un mes del fallecimiento de mi tío, pero sin embargo hasta ahora sigue sintiendo ese recuerdo, el momento. Mi tío falleció a causa de un accidente, o sea, fue una muerte inesperada. Entonces, ¿lo come, se comunica o qué tipo de características ves en su personalidad que no es igual que antes? Por ejemplo, ha quitado las ganas de hacer muchas cosas. A veces siempre era activa, ella trabajaba, dejó de trabajar, solamente estaba aquí en casa, y hasta a veces, como yo por el motivo de estar estudiando, mi papá por el motivo de salir a trabajar, mi mamá se quedaba sola y a veces ni almorzaba. Ha decaído un poco en su salud también, ¿no? De que hemos tenido que hacerle un análisis y sí, los doctores nos dijeron que estaba bajando en hemoglobinas y esas cosas, ¿no? Entonces, ha decaído así emocionalmente bastante. Perfecto, Yulisa. Gracias por llamar aquí a Sobre el Tapete en Capital. Y bueno, vamos a escuchar a Guillermo. ¿Qué le puedes recomendar? Bueno, lo principal es estar al lado de la persona que está sufriendo. No dejarla sola por nada, ¿no? No tanto dejarla sola, porque también requiere un espacio para poder sentir su propio dolor a solas, ¿no? Un espacio en el cual, cuando están con otras personas, se pueda discutir abiertamente, se pueda hablar acerca de las emociones que se están teniendo, acerca de lo valioso que puede haber sido esta persona en la propia vida, ¿no? O sea, recordar los aspectos positivos y las enseñanzas que puede una persona cualquiera habernos dado, ¿no? Eso, por ejemplo, es fundamental conversarlo, ¿no? Y creo que también aquí, Taya, lo que hablamos empezando el tema, era la forma en cómo perdemos a esa persona. Al parecer el hermano de la mamá de Yulisa ha fallecido por un accidente, entonces ha sido algo brutal, ha sido algo chocante, inesperado. Más de lo normal, claro, inesperado. Entonces, ¿qué le recomiendas a Yulisa como hija? Porque se nota que está muy preocupada, ¿no? Si el sufrimiento es mucho, ¿no? Probablemente se requiera medicarse, ¿no? Si no hay un ambiente familiar que sea acogedor y que permita la discusión sobre los sentimientos de forma adecuada, tal vez se requiera una intervención psicológica. Porque ella está afectando su propia salud. Efectivamente. Normalmente hay sufrimiento, normalmente puede haber cierto decaimiento y cierta falta de voluntad para disfrutar de las cosas o para inclusive disfrutar del trabajo. Pero no llega esto a ser tan serio como para que uno abandone el trabajo. Ya ese solo hecho que aparentemente está ocurriendo en esta señora podría suponer un tratamiento psiquiátrico. Ahora, yendo también a otro tipo de ejemplo, cuando personas de la tercera edad o ya gente adulta, mayor, se van enterando de amigos, compañeros del colegio, del barrio, amigos contemporáneos, van partiendo, ¿no? También hay cierta depresión porque piensan en uno mismo. ¿Qué podemos, como hijos, como hermanos, como familiares, amigos, cómo podemos
darle a esa persona que quizás ni siquiera tiene ninguna enfermedad, está súper bien, pero el hecho de enterarse de contemporáneos que están falleciendo hacen que también se puedan deprimir un poco. Se van a deprimir necesariamente, ¿no? Sobre todo porque los vínculos sociales que se tenían se van perdiendo. Y un ser humano está hecho justamente de eso, de los vínculos sociales que establecen la vida, ¿no? Indudablemente eso tiene que ser reemplazado por amistades saludables que en este caso ya solamente se podrán encontrar en la familia. La proximidad, por tanto, de los familiares es fundamental. ¿Qué pasa si yo veo que esta persona sí necesita terapia, muy aparte de la ayuda familiar, y no está muy presta a hacerlo? ¿Cómo puedo convencerla de que vaya a un especialista, a un psiquiatra? Tiene que hablarse y discutirse, ¿no? Sobre todo porque tiene que ayudarse a entender de que si el ambiente familiar no es propicio para una discusión adecuada, tiene él que encontrar un ambiente propicio. Y por lo general puede darle un entorno o un setting terapéutico. Perfecto, Guillermo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. ¿Cómo la gente podría contactarse contigo con el Instituto Nacional de Salud Mental? En el 614-9200, que es el teléfono del Instituto Nacional de Salud Mental. En el área de adultos, ahí me encuentro trabajando yo. Perfecto, muchísimas gracias. Hacemos una pausa, esperamos que les haya servido todas las recomendaciones y la conversación que hemos tenido en esta primera parte del programa.